creo que uno de los problemas serios que hay en España y en toda Europa. En Europa ya ha habido quien lo ha hecho. Un libro muy interesante que publicó un periodista del Spiegel, que luego se peleó con el Globo del Spiegel, de Norteamérica. Ahora publicó un libro que luego ha publicado otro más interesante todavía. No voten ustedes en las últimas elecciones alemanas, en las del 9. Fueron las últimas. Eso es interesante, no voten, bien. Las del 9 me parece que fueron. No voten ustedes, porque los partidos, Sí, mi teoría. El estado de partidos. Lo que estoy haciendo yo desde el primer día, no votar. No te ha leído a ti, desde el origen. Nada, pero exactamente igual. Y yo no sé si el libro tuvo que ver o no, recogería una tendencia. La verdad es que bajó la participación. Y aquí todo el mundo se cree, es que yo a veces hablo con la gente y digo, si yo no voto, ¿y por qué no? Y tal. Piensan que es un pecado no votar. Porque creen que es un deber cívico. Que es un deber cívico. Y es un derecho político. Es un derecho político. No un deber cívico. Puede ser una obligación en conciencia cuando hay que... Cívico. Pero eso ya es otra cosa. Utilizo la palabra cívico. Claro, pero eso es que es menos comprometido. Claro, pero sí que además yo pongo el ejemplo y no lo entiende nadie. En Norteamérica, con todo lo que se quiera decir, a pesar de Obama y de todo eso... Pues es donde hay más libertad política, donde hay libertad política, donde... Sí. Bueno, pues allí el que quiere votar, puede votar, si no es un capacitado por alguna cosa o eso, pero tiene que inscribirse expresamente en un censo. Sí. Con lo cual, hay un principio de autoselección, aunque el que se inscriba es que quiere votar a fulanito porque se parece a Marilyn Monroe. No, hay más meditación. Pero por lo menos... Y si no, tiene que molestarse a inscribirse en el censo para votar. Y Schumpeter, la teoría suya del iluso que vota, el iluso, la teoría se equivoca en la explicación. Él cree que el ciudadano iluso vota porque la votación es gratis, porque no tiene que pagar nada. No. Y eso no es la explicación. No, la gente vota porque cree que tiene que votar, eso pues no. El que no vota, porque mucha gente, y luego los periodistas lo reproducen en Europa, diciendo, ha votado nada más el 40% del censo, y a veces si son socialdemócratas, eso qué mal está Norteamérica. Pues claro, no tienen ni idea. Pues es que no saben lo que pasa en los Estados que se Unidos. suelen inscribir, depende, pero las elecciones se suele inscribir la mitad del... que tienen. Suele inscribir la mitad. Aproximadamente derecha a inscribirse. La mitad, y luego de eso pues siempre se producen las bajas técnicas o alguien que no a última hora pues se decepciona o lo que sea, bueno, y vota a lo mejor pues el 40, el 50, lo que sea. Y además porque hay una tradición, porque también no podemos olvidar que Estados Unidos procede de los colonos ingleses. Y la tradición inglesa también existe en Estados Unidos. Sí. Y la tradición de Estados Unidos, que con 6 millones de habitantes, en un continente más grande que Europa, tiene que votar, es tan difícil que existe la costumbre de no votar. Y no tiene nada que ver con la abstención ni con la indiferencia. No. No, y porque además es un continente. Es que te costaba viajes en ferrocarril para ir a votar. Claro. Y se ha quedado esa costumbre, que no se vota. No, igual que se ha quedado la costumbre de que en Norteamérica la gente se sorprende porque las casas generalmente a lo mejor ni se echa la llave. O no hay visillo, y no hay llave, y no hay puerta. Herencia calvinista, puritana, de que todo tiene que ser transparente. Luego da lugar a la hipocresía, pero bueno. Pero eso es otra cuestión, es inevitable. Pero lo que quiero decir es que hay que luchar contra la manía, que yo creo que es una cosa que perjudica a todos, a los políticos y a todos. La manía de que hay que votar, porque se vota muchas veces porque pues el menos que me parece más guapo, el que me parece... No. Claro que no. Si no sabes a quién votar, no votes. Es que a mí me ha pasado de preguntarme, ¿y a quién voto? Pues no votes. Es que tengo que votar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y después no se arrepienten. Si se votaran una vez y vieran que son todos iguales, pues ya no votaría más. Pero no, es que son recalcitrantes. Llevan 40 años, no más, porque con Franco se votaba. Cuidado, que yo he vivido el franquismo tan activamente como el postfranquismo. Y en el franquismo no se votaba porque la policía pusiera al lado del votante una pistola. Se votaba porque le daba la gana. Y los que votaban eran nada menos que 2/3 de la población. Y un tercio no votaba. Bueno, pero no votaba porque ideológicamente le repugnaba votar. Y alguna elección, creo que fue en Badajoz,
Ganó el 110%. 110, más que no, eso pasó en un referéndum. No, eso fue en el referéndum, en los 25 años de paz. Energía atómica. Pues a lo mejor. Sí. Pero no había presión porque la gente pensaba que tenía que votar y eso viene a la Revolución Francesa, el mito del ciudadano, el citoyen. Que el citoyen, como es citoyen, pues tiene que pagar impuestos, tiene que pagar, ser devoto del Estado, y entonces el citoyen, pues, es el que tiene que ocupar la mayor parte de los citoyens. Pero hay una cosa curiosa en la no saben de política ni se importa. En la Revolución Francesa se produce un fenómeno muy raro. No, hombre, los que conocemos las causas nos lo explicamos, y es que cuando la situación era pacífica relativamente en la constituyente, en las elecciones hubo un alto grado de abstención. En cambio, cuando hubo pasión política ya en el legislativo, en la segunda, donde había más peligro, hubo mayor participación. Y luego, cuando se arrutinó, descendió la participación más incluso que en las primeras elecciones. Bajo el directorio ya, y se acabó ya. Y eso es interesante, ver cómo reaccionó ante los acontecimientos el ciudadano francés. Pero es que era el principio, y era más sensible la gente, porque era una minoría también. Al principio sí. Hay que tener en cuenta que eran muy pocos los votantes. Sí. Y entonces la gente ya no votaban las mujeres, por ejemplo. Claro, hay un principio de autoselección. Sí. Si lo de la selección está siempre en el mismo voto censitario tan censurado. En Inglaterra, en todas partes, que eso causó la crisis del liberalismo, porque fue muy censurados los liberales por eso. Pues es una medida de prudencia. En una Europa, cuando empieza a haber el censo de campesinos salvo el liberal Stuart Mill. Sí. Propuso nada menos que el voto plural, como sabes. Ya. Que lo que quería es que tú tuvieras tu voto. Eso es disparatado. 10 votos. Sí, lo que pasa es que eso también. Que sé la mitad que tú, 5. Claro, pero ¿quién aprecia que yo debo tener 10 y tú tienes 5? Estamos en lo de siempre. ¿Quién lo dice? Es que no. ¿Quién lo dice? ¿Por qué yo 10 y sí, porque tengo un título, 2. Pero que tenga un título 2 quiere decir que mira los abogados del Estado que gobiernan España. No, que tú eres académico y profesor, entonces tienes 2 votos cada uno. Ya, bueno, soy abogado, y eso quiere, yo como notario y también. eso quiere decir que yo entiendo más gente de política que tú o que David o que cualquiera. Eso es lo que decía Stuart Mill. Ya, eso es disparatado también. Bueno, menudo golpe le dio Bagiot. Y Stuart Mill es culpable de muchas cosas. Hombre, por Dios, luego. Pues claro. Si en realidad el utilitarismo en las elecciones, hasta Jeremías Bentham no adquirió calidad científica. Es que eso del voto es... Pero yo... El voto plural. Yo creo que la mejor fórmula... No, medio punto. Menos que los niños. Yo creo que la mejor fórmula de la Norteamérica... Mire usted quiere votar. Inscríbase. Eso quiere decir que tiene un interés. Pues usted tiene derecho a votar. Inscríbase. Y si no, pues no se moleste. ¿Para qué? Porque además hay mucha gente que no tiene nada que decir, porque no sabe, o porque no quiere, o porque está satisfecha, o por lo que sea. Y en cambio así, el sistema que hay aquí, votos en blanco son adhesiones al sistema, pero no, aunque no se para quién votar. Las abstenciones cuanto menos mejor, y a lo mejor se acaba imponiendo, según están los sistemas en Europa, porque el voto, la votación se está restringiendo, es cierto, poco a poco, a lo mejor hacen obligatorio el voto. No me extrañaría. En Bélgica e Italia. Hicieron obligatorio, lo quitaron, creo que lo quitaron. Hoy en Bélgica e Italia continúa. ¿Continúa? Sí, obligatorio. No lo sabía yo. Yo pensé que en Bélgica había desaparecido. Sabía que Argentina creo que lo quitaron. Uh-huh. No lo sabía si pero lo pondrán obligatorio en todas partes a medida que disminuya la abstención, para que vean ustedes, la gente vota. ¿No? El único sistema que no hay ninguna garantía, claro, porque es que en política, es la idea de que en política se puede perfeccionar todo. No, política tiene que contar con la masa de la gente, y uno opina otra cosa, otro con la libertad, y entonces no se puede llegar a una unidad perfecta. No, lo que se puede perfeccionar. No puede hacer nada perfecto. Es la libertad de expresión. Y lo digo, claro, lo único, y entonces pues un medio es eso, pues mire usted, pues que vote, el que quiera votar, que se inscriba y que vote, y el que no, pues no, demuestre que tiene interés, aunque sea porque le cae mal a alguien o por lo que es igual. Y yo creo que eso sería básico, introducirlo en Europa en todas partes, cosa que no se hace. Por razones obvias, claro, porque entonces a lo mejor mucha gente se va a votar. El gran obstáculo que hay para... Y porque hay Estado, que eso es importante. Claro.
Claro. Habiendo el Estado, Unidos, sí. El Estado tiene que todo el mundo estar de acuerdo con el Estado. La política es estatal. En Estados Unidos, donde no hay Estado, no, se vota a personas. Desde luego. En cambio, aquí se vota en principio al Estado. Que el Estado será Rajoy o será la señora Merkel o será quien sea. Pero se vota al Estado. Por eso la conciencia de que hay que votar al Estado, que es un Estado Iglesia, que ha dado lo público y lo privado. Lo público es lo bueno y lo privado es lo malo. Lo público es la religión del Estado, claro. Ese es el problema. Y por eso se levantan las doctrinas que se están poniendo de moda dentro del Partido Republicano ahora. El libertarismo y todo Estados Unidos. No, es que se ha presentado ya un anarco conservador. Ya. Si conozco bien el libertarianismo, lo conozco bastante bien. De derechas. Pero lo que pasa es que el libertarianismo también, el que se presenta, me parece que te refieres a un Paul, ¿no? El hijo de Ron Paul. Ahora ya está anunciado. Hay otro que es hispano que también piensa más viene hoy, yo creo que viene hoy. Pero no estoy muy seguro, creo que sí. Hoy o ayer ha venido en el periódico. Sí, en el fondo, la presentación. Aquella que luego, yo no sé qué si de Sarah Palin también decía lo mismo. Igual. Y es que los republicanos es un poco eso, el libertarismo. Lo que pasa es que hay libertarianismo que no quiere gobierno ninguno, con ser un disparate. Y estos otros que sí aceptan el gobierno.